Bienvenidos a esta presentación donde le hablaremos sobre la resonancia magnética nuclear. Somos estudiantes de la Unidad Curricular Imagenología Avanzada 2 de la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro Estado Falcón, dictada por el profesor Antonio Álvarez. Dicha presentación será disertada por los técnicos superiores en electromedicina Luis Ceguera, Joana Garbé, Rafael Reyes y Cindy Fernández. Y frecuencia del árbol son fundamentales para entender cómo interactúan los núcleos atómicos con los campos magnéticos. La precesión es el movimiento giratorio que realiza el movimiento magnético nuclear asociado o al spin nuclear alrededor de un campo magnético externo. Este movimiento es análogo al bamboleo de un trompo bajo la influencia de la gravedad. Representación clásica, ¿cuál sería? La precesión sigue las leyes del movimiento de un giroscopio en un campo de fuerza. El eje de rotación del spin describe el cono del alrededor de la dirección de la intensidad del campo magnético aplicado. Es la frecuencia la que precesiona el momento magnético nuclear alrededor de todo ese campo. Depende del campo magnético aplicado y de la relación giromagnética del núcleo. Relación entre precesión y frecuencia del árbol. La precesión es el movimiento observable de los espines nucleares, mientras que la frecuencia del árbol es la medida cuantitativa de dicho movimiento. En el marco de referencia RMN, si el sistema de exactamente con la frecuencia del árbol. ¿Dónde produce la frecuencia? Ocurre en dos contextos principales. En el núcleo atómico, que es la resonancia afectada directamente a los núcleos con un spin no nulo como 1H como una aguja o un tejido biológico. Y en el campo magnético, este solo ocurre si el sistema está dentro del campo magnético estático fuerte. ¿Cuándo se produce esta frecuencia? Ocurre bajo condiciones específicas, más que todo durante la excitación, con qué frecuencia de resonancia, más que todo aplica eso solo cuando se aplica un pulso con frecuencia. Ya dicho esto, si la frecuencia no coincide con la frecuencia angular, no absorbe o no hay energía ni señal detectable en el momento de la relajación. Después del pulso, los espines vuelven al equilibrio emitiendo una señal de decaimiento libre que se detecta y procesa para obtener el espectro o una imagen. En MRI, la imagen por resonancia magnética durante la aplicación de estos gradientes en imágenes por resonancia magnética. Se usan gradientes en el campo magnético para modificar localmente si hay que codificar espacialmente la frecuencia de resonancia. La resonancia magnética nuclear es una tecnología muy versátil que, aunque es amplia conocida por su uso en la medicina, también tiene otros aspectos claves en los otros campos, tales como la química y análisis de materiales, que más que todo se usa para analizar la composición de moléculas orgánicas, polímeros y proteínas y fármacos más que todo. Analiza cómo se mueven las moléculas en una solución. Ejemplo, interacciones de la proteína en resonancia magnética en estado sólido. En la industria petrolera y enérgica análisis de petróleo y combustible determina la porosidad y la permeabilidad de las rocas en su reservorio. Importante cuando una exploración petrolera. En las ciencias ambientales estudia la interacción de contaminantes como metales pesados, hidrocarburos y con suelos de sedimentos. Gracias. Es la jaula de Faraday y su utilidad en la resonancia magnética nuclear. Esta es una caja metálica que protege de los campos eléctricos estáticos. Su funcionamiento se basa en las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático. En la resonancia magnética nuclear se utiliza para evitar interferencias externas, garantizando así la calidad en las imágenes y mediciones. ¿Cuál es su utilidad? En el blindaje en la sala, porque sirven como blindaje ya que protegen al resonador magnético y a los equipos asociados en interferencias externas. En el mantenimiento de integridad de las señales, porque ayuda a evitar que las señales electromagnéticas interfieran en las señales de la resonancia magnética nuclear, garantizando así precisión y confiabilidad de datos. Y 3, en la prevención de errores de medición. Ventajas y desventajas de utilizar la caja de Faraday en una sala de resonancia magnética nuclear. Entre sus ventajas tenemos la protección contra interferencia, ya que ayuda a minimizar el ruido electromagnético externo, mejorando así lo que es la calidad en las imágenes. 2, la seguridad, ya que reduce lo que es la exposición del personal y el paciente a campos electromagnéticos no deseados, garantizando así un entorno seguro. 3, el control de la señal, porque permite un control de señales que se utilizan y reciben en lo que es el proceso de la imagenología. Entre las desventajas tenemos lo que es el costo, ya que su construcción puede ser costosa y generalmente presenta limitaciones en algunas instalaciones. 2, el mantenimiento. El mantenimiento debe ser regular para poder asegurar su correcta funcionabilidad. 3, las limitaciones de diseño. Esta puede restringir lo que es la entrada de otros equipos o tecnología, ya que necesita conectividad externa como sistemas de monitoreo. Normas y procedimientos en la resonancia magnética nuclear. Normas generales de seguridad, las cuales implican los riesgos asociados al campo magnético.
Está el efecto proyectil, ya que los objetos metálicos como llaves, tijeras, sillas de ruedas, implantes o dispositivos médicos pueden ser atraídos violentamente. Está el calentamiento de objetos metálicos, ya que pueden calentarse rápidamente en el campo magnético y producir quemaduras en el paciente y personal. Está también el ruido, el riesgo criogénico. En la resonancia magnética se utilizan gases criogénicos como el helio líquido y el nitrógeno líquido para enfriar lo que es el imán. Una fuga de esto puede desplazar el oxígeno y causar asfixia o quemaduras por congelación. En la sala de resonancia magnética nuclear existen zonas de seguridad. Está la zona 1, que es una zona externa de esta área, la zona 2, que es llamada la zona de registro o toma de datos al paciente, la zona 3, que ya es una área restringida, generalmente se realiza la preparación del paciente para el estudio, y la zona 4, que es el área de escáner. Ahora bien, entre las normas y precauciones específicas para el paciente, podemos nombrar lo que es que el paciente debe informar sobre cualquier objeto metálico o implante. 2, informar sobre condiciones médicas, debe permanecer inmóvil y usar una protección auditiva. En las normas para el personal tenemos que debe de estar capacitado, debe de realizar evaluaciones exhaustivas, usar una protección adecuada, controlar el acceso a las zonas restringidas y mantener la sala libre de objetos metálicos. Legislación y normativas en Venezuela para la resonancia magnética nuclear. No existe una legislación específica para la resonancia magnética en Venezuela, pero esta está relacionada con lo que es la protección radiológica y seguridad laboral, así como lo establecen lo que son las normas venezolanas COVENIN. También las leyes laborales venezolanas, como lo es la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo, como lo es la LOXIMA. Ahora bien, los procedimientos en la resonancia magnética nuclear. Tenemos lo que es el procedimiento general, el cual está lo que es la preparación, en donde el paciente ingresa a la sala y se debe de colocar lo que es la bata hospitalaria. 2, la ubicación en el escáner. El paciente se recuesta en la camilla, se le explica el procedimiento. 3, la toma de imágenes, se procede a comenzar con el estudio. Y 4, la interpretación por parte del técnico radiólogo, en donde comienza a describir un análisis detallado del estudio. Existen consideraciones adicionales como lo es el contraste que es administrado al paciente en algunos casos. 2, la duración del estudio, la seguridad y la comodidad. Es un imán, es un cuerpo u objeto con propiedad de generar un campo magnético a su alrededor. En la resonancia magnética nuclear es un componente fundamental para generar el campo magnético y obtener imágenes del interior del cuerpo o el análisis de la estructura de las moléculas. Clases de imanes utilizados en la resonancia magnética nuclear. Están los imanes permanentes, los cuales consisten en un hierro magnetizado permanente que actúa como una barra magnética, retorcida en forma de C, presenta dos polos próximos y paralelos. El espacio que hay entre los dos polos, el campo magnético, es suficientemente uniforme para la obtención de imágenes. Están los imanes resistivos, los cuales funcionan a temperatura ambiente, utilizando conductores estándar como el cobre en forma de solenoide o bobina de par. Un solenoide es una bobina cilíndrica de alambre. El campo magnético uniforme se encuentra dentro de la bobina. Y también existen los imanes superconductores, los cuales utilizan una bobina con forma de solenoide hecha de aleaciones como titanio o estanio, rodeada de cobre. Estas aleaciones presentan una restricción nula a la corriente eléctrica al enfriarse a una escala de 10 Kelvin. Muy buenas a todos. Se preguntarán cómo funciona una resonancia magnética nuclear. Pues esta se basa en los protones de hidrógeno del cuerpo. Un campo magnético los alinea, luego los pulsos de radiofrecuencia o RF los excitan. Al apagarse los pulsos, los protones se relajan y emiten una señal RF, donde una computadora usa gradientes magnéticos de transformada de fibra para construir la imagen, cuyo contraste depende de los tiempos de relajación de uno y de dos de los tejidos. Sobre los sistemas de refrigeración es vital porque el imán es superconductor, requiere temperaturas ultra frías para funcionar sin resistencia y mantener su potente campo. El gas que lo enfría es el helio líquido. Respecto a la recarga del helio, gracias a los fríos refrigeradores que lo vuelven líquido, las recargas manuales son muy poco frecuentes, a veces cada varios años, algún evento de quench o pérdida súbita de superconductividad. Finalmente, ¿por qué se usa la RMI? Su principal ventaja es porque ofrece imágenes de altísima calidad de tejidos blandos y crucialmente no utiliza radiación ionizante, la cual es una herramienta de diagnóstico segura y poderosa. Aunque la RMN es muy segura, presentan riesgos que debemos conocer. Los riesgos principales que derivan del campo magnético potente y las metales. El imán está siempre activo, generando un efecto misil, o sea, efectos ferromagnéticos que son atraídos violentamente, con riesgos de impacto. Dispositivos implantados como marcapasos o clips pueden difusionarse o moverse. Además que algunos metales, incluso en el tatuaje, pueden calentarse y causar quemaduras, además que el equipo también tiene un riesgo eléctrico. Otro riesgo es el agente de contraste, llamado de cariolón, que puede causar reacciones alérgicas, leves o graves. En pacientes con enfermedades renales avanzadas hay un riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica y su uso en embarazadas es muy limitado. Para el paciente, el espacio cerrado y la duración de la prueba pueden causar claustrofobia y ansiedad.
El ruido fuerte del escáner requiere protección auditiva o vibratoria. Por último, los riesgos del equipo y entorno incluyen la fuga de helio líquido. Si ocurre, el helio desplaza el oxígeno que puede dar riesgo de asfixia y puede causar quemaduras por fundación. En síntesis, la seguridad en la resonancia magnética nuclear es crucial, con protocolos estrictos para minimizar estos riesgos. Ahora bien, ¿cómo se crea la imagen en la resonancia magnética? Pues este es un proceso de varias etapas. Primero tenemos la alineación fotónica, que se inicia con los protones de hidrógeno del cuerpo. Al entrar en el campo magnético del escáner, estos protones se alinean y quedan en precesión. Segundo, tenemos la excitación y resonancia, donde se emiten pulsos de radiofrecuencia a la misma frecuencia de precesión de los protones. Esto los excita haciendo que absorban energía y giren al unísono. Tercero, tenemos la relajación y señal. Al cesar el pulso de radiofrecuencia, los protones se relajan y liberan la energía absorbida como una señal de RF, que es detectada por bobina. Cuarto, tenemos el contraste T1 y T2. La clave del contraste es la relajación T1, o llamada radiación longitudinal, y T2, pérdida de coherencia transversal, donde la diferencia en estos tiempos entre los tejidos como grasa o líquido son los que generan las distintas intensidades en la imagen. Como quinto, tenemos ponderación, donde los parámetros de adquisición, como el tiempo de eco, de E, y el tiempo de repetición, de R, determinan el contraste final de la imagen. Si es T1 como grasa brillante, o T2 como líquido brillante, o en tal caso densidad protónica. De sexto, tenemos codificación espacial, que para saber de dónde viene cada señal se aplican gradientes magnéticos que modifican ligeramente el campo, haciendo que cada ubicación tenga una frecuencia de señal única. Y como séptimo, tenemos la reconstrucción digital, donde finalmente las señales codificadas se envían a un computador, el cual usa algoritmos como la formada de Führer, para analizar la información de cada voz y construir la imagen digital detallada que vemos. El procesamiento para tener una señal en RMN se debe seguir los siguientes pasos. 1. La excitación de los protones. Se aplica un pulso de radiofrecuencia que hace que los protones, generalmente de hidrógenos en los tejidos, se dividen en su alineación en un campo electromagnético. Adquiriendo una señal, cuando el pulso de la frecuencia cesa, los protones vuelven a su alineación y a su equilibrio, emitiendo una señal de radiofrecuencia que son detectadas por las bobinas y receptores. Codificación espacial. La codificación de la frecuencia se aplica agregando magnetismo al gradiente X durante la lectura de la señal, lo que hace que la frecuencia varíe según su posición. Codificación de la fase. Se aplica un gradiente Y por un tiempo breve ante la lectura, produciendo variaciones según la fase donde se encuentra en el eje de la Y. Para agregar una imagen tridimensional se agrega otro gradiente que es el gradiente Z. Con esto podemos obtener imágenes bidimensionales y tridimensionales. La frecuencia recibida de un espacio K que representa en una imagen matemática. La resolución de la imagen mediante la transformada Rouffier son bidimensional, mientras se le crea un volumen para crear una imagen tridimensional. Se convierte la información espacial en un dominante final para obtener así la imagen. En la resonancia magnética, el campo electromagnético es estático, denso y uniforme, que se crea durante el examen del paciente, fundamentándose en la resonancia magnética. ¿Cómo ocurre? Se crea mediante electroimanes superconductores que operan bajo temperatura oxidante bajo cero. Alineación nuclear. La alineación nuclear se crea principalmente cuando los protones de hidrógeno se alinean paralelamente con el campo electromagnético. Los campos típicos de la resonancia magnética nuclear clínica oscilan desde los 0.5 Tesla hasta los 3 Tesla y hasta los 7 Tesla en investigaciones, donde un Tesla es aproximadamente 20.000 veces el campo magnético terrestre. Por lo tanto, tenemos que destacar que la resonancia magnética es una forma no invasiva ya que no genera radiación hacia el cuerpo, por lo tanto podemos dar un diagnóstico de imágenes médicas detalladas del cuerpo del paciente, ya sea para planificación de cirugía, ya sea para tratamiento, X situación que amerite el paciente. Muchas gracias por escucharnos, nos despedimos de ustedes con mucho cariño, estudiantes de la Francisco de Miranda del área de Ciencia de la Salud, Ingeniería Biomédica, Venezuela.